Muy buenas tardes, somos el grupo conformado por Chavis Indriago Tobías y Piyuapiwa Damaris. Y a continuación les vamos a explicar acerca del proyecto sobre intercambiadores de calor. ¿Ya? Como primer punto tenemos lo que es nuestro diagrama del proceso de que vamos a tratar en este proyecto. Esto de aquí se trata sobre lo que es la destilación de acronitrilo y su posterior enfriamiento. ¿Ya? El acronitrilo es un componente que suele ser utilizado usualmente para lo que es la producción de plástico. ¿Ya? Este proceso que vamos a tratar comienza con lo que es la destilación de este acronitrilo, que sale por esa tubería y entra al intercambiador de calor por el lado de lo que es la coraza a una temperatura de 40 grados centígrados. Posteriormente de haber pasado por lo que es el intercambiador, sale y entra a lo que es una segunda torre de destilación para seguir purificándose a una temperatura de lo que es 25 grados centígrados. ¿Ya? Al fluido frío que se encargará de enfriar a este destilado de acrilonitrilo es lo que llamamos un agua de chiller, o también conocida como agua de enfriamiento, que entrará al intercambiador por lo que es el área de los tubos, a lo que es una temperatura de 5 grados centígrados. Y se estima que al salir su temperatura sea de 10 grados, pero este valor será corroborado con el posterior ejercicio. Luego de salir del intercambiador, esta agua vuelve a recircularse a lo que es el chiller para un proceso de enfriamiento, proceso de recirculación para su posterior enfriamiento. Bien, a continuación vamos a realizar los respectivos cálculos del intercambiador de calor que ya fue planteado por el compañero. Este intercambiador de calor posee un paso por la coraza y dos por los tubos, donde intervienen dos fluidos, el agua de chiller, que es considerado el fluido frío, y el destilado de acrilonitrilo, que es el fluido caliente. El destilado de acrilonitrilo ingresa a 40 grados centígrados por parte de la coraza y va a salir a 25 grados centígrados para su siguiente proceso. Asimismo, el agua de chiller ingresa a 5 grados centígrados y este va a fluir por el lado de los tubos y va a salir a 10 grados centígrados. Dicho valor va a ser comprobado después mediante los cálculos. Tenemos los siguientes datos que son de la ficha técnica de este tipo de intercambiador. Bueno, como lo había mencionado, es de un paso por la coraza y dos por los tubos. Tiene un número de tubos total a 23. El diámetro externo de los tubos es de 19.05 milímetros. El diámetro interno de los tubos de 1.65 milímetros. La longitud de estos es de 1828.8 milímetros. El pitch es de 23.81 milímetros. El diámetro interno de la coraza es de 162.74 milímetros y el diámetro externo de la coraza de 168.28 milímetros y por último el spacing es de 120.65 milímetros. A continuación tenemos algunos datos de los fluidos. Por la parte del destilado de acrilonitrilo, ya habíamos dicho que ingresaba a una temperatura de 40 grados centígrados y sale a 25 grados centígrados. El agua, la temperatura de entrada es de 5 grados centígrados y la salida es lo que vamos a comprobar a continuación. La temperatura fill es el promedio de ambas temperaturas, es decir, 40 grados centígrados más 25 grados centígrados dividido por 2 va a ser igual a 32.5 grados centígrados. Y como no tenemos la temperatura de salida del fluido frío, esta temperatura fill va a ser calculada luego. Tenemos los siguientes datos como son CP a las respectivas temperaturas que tenemos ahí. Tenemos los datos de la viscosidad, del coeficiente de conductividad térmica, el Prandtl, la densidad, el flujo másico y bueno, la relación de masas que también va a ser utilizada después. Como primer punto tenemos lo que es asumir la temperatura de salida del fluido frío.
Para ello vamos a realizar el siguiente cálculo. Se dice que la temperatura de salida del fluido frío va a ser igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente dividido para la relación de masas, y este valor se le suma la temperatura de entrada del fluido frío. Aquí podemos ver que tenemos los datos que son 40 para la temperatura de entrada del fluido caliente, 25 para la salida y 5 grados centígrados para la entrada del fluido frío. Y bueno, la relación de masas que es 2, dándonos un total de 12.5 grados centígrados. Continuando con el siguiente paso, tenemos el cálculo de las temperaturas Field de los fluidos. Para el fluido caliente va a ser igual a la temperatura de entrada más la temperatura de salida dividido para 2, dando un total de 23.5 grados centígrados. Y asimismo el fluido frío se dice que ingresaba a 5 grados centígrados. Tenemos los 12.5, que es lo que estamos asumiendo del cálculo anterior. Estos valores se suman y se divide para 2, dándonos un total de una temperatura Field del fluido frío de 8.75 grados centígrados. A continuación, vamos a hacer la interpolación de los CP de los fluidos que nos van a servir para comprobar si dicha temperatura de salida del fluido frío es la indicada. Bien, tenemos los CP del fluido caliente tanto a 40 como a 25 grados, pero lo necesitamos saber para 32.5 grados centígrados. Para ello se realiza una interpolación con ambos valores que ya conocemos, dándonos un resultado de 2.297 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Hacemos el mismo procedimiento para encontrar el CP del agua a la temperatura de 8.75 grados centígrados, dándonos un CP del fluido frío de 4.195 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. El siguiente paso es comprobar si la temperatura final que habíamos calculado anteriormente es realmente la que nos había dado. Para ello tenemos la siguiente ecuación, donde tenemos que el calor va a ser igual al flujo másico del fluido frío por el CP del fluido frío multiplicado por la variación de temperatura. Tenemos la misma fórmula, pero para el fluido caliente. Hacemos un balance y nos da la siguiente ecuación. Despejamos lo que nos interesa saber, que en este caso es la temperatura de salida del fluido frío. Realizamos los respectivos cálculos y aquí tenemos los cálculos de la masa, el flujo másico del fluido caliente, que es 1.835 kilogramos sobre segundo, el CP, que lo habíamos calculado mediante la interpolación, que es de 2.297 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados, la temperatura de entrada del fluido caliente, que es 40 grados centígrados, la temperatura de salida del fluido caliente, que es 25 grados centígrados, la temperatura de entrada del fluido frío, que es 5 grados centígrados, tenemos la masa del fluido frío, que es 3,13 kilogramos sobre segundo, y el CP del fluido frío, que es 4,195 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Haciendo el respectivo cálculo matemático nos da que la temperatura de salida del fluido frío en realidad son de 10 grados centígrados. Hacemos la corrección de la temperatura de salida del fluido frío y para ello el primer punto es calcular la temperatura Field para poder así encontrar su CP. Tenemos que la temperatura de entrada del fluido frío es de 5 grados centígrados y la temperatura de salida, que es la que acabamos de calcular, es de 10 grados centígrados.
Ambos valores se suman y se divide para 2, teniendo un resultado de 7.5 grados centígrados. Ahora, con esa temperatura fill que hemos calculado, vamos a encontrar el CP de el agua a esta nueva temperatura. Y realizando otra vez una interpolación, conociendo el CP a 7 grados centígrados y a 8 grados centígrados, ahora nos da un CP del agua a 7.5 grados centígrados de 4.197 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Y bien, vamos a realizar el mismo procedimiento para ver si nos salen los 10 grados centígrados de la temperatura de salida del fluido frío, para ya quedarnos con esa temperatura. Realizamos igualmente la ecuación, despejamos lo que es la temperatura de salida del fluido frío. Aquí tenemos los mismos valores de masa del fluido caliente, el CP del fluido caliente, la temperatura de entrada, la temperatura salida del fluido caliente, bueno, la temperatura de entrada del fluido frío, que lo conocíamos que era de 5 grados centígrados, la masa, y por último, lo que es el CP, que lo habíamos encontrado en el punto anterior, dándonos un resultado nuevamente de 10 grados centígrados, comprobando así que esta es la temperatura de salida del fluido frío. Bien, el siguiente punto es calcular la temperatura media logarítmica. Para ello tenemos el siguiente gráfico, donde por una parte tenemos al fluido caliente y por otra parte al fluido frío. El fluido caliente ingresa a 40 grados centígrados y sale a 25 grados centígrados, y el frío ingresa a 5 y sale a 10 grados centígrados. Y se sabe que la operación es a contracorriente. Bien, pero antes de ello tenemos que hacer el siguiente cálculo, que es sobre la variación de la temperatura 1 y la variación de la temperatura 2, teniendo los siguientes resultados. La variación de la temperatura 1 es 20 grados centígrados y de la 2 es 30 grados centígrados. Realizando la operación de que la temperatura media logarítmica va a ser igual a la variación de la temperatura 1 menos variación de la temperatura 2 dividido para el logaritmo natural de la relación que existe entre la temperatura 1 dividido para la variación de temperatura 2, dándonos un resultado de 24.669 grados centígrados. Bien, aquí tenemos el siguiente paso, que es el cálculo del factor de corrección. Las temperaturas que van por el paso de los tubos es la temperatura del agua de chiller. Aquí tenemos los respectivos datos, y por la coraza el destilado de acrilonitrilo. Tenemos que calcular P y tenemos que calcular R para posteriormente buscar el valor en el diagrama. Hacemos lo que es el reemplazo de los valores. Temperatura 2 va a ser igual a 10, temperatura 1 va a ser igual a 5, temperatura 1 va a ser igual a 40 y temperatura 1 del fluido que va por los tubos es igual a 5. Haciendo el cálculo nos da 0.14 para P, y de la misma forma reemplazamos los datos para R, dándonos un resultado de 3. Ahora en la gráfica, con un valor de 0.14, colocándose en este punto para P, y para R nos da un valor de 3. Subimos hasta la curva, hasta R, el factor de corrección nos da un valor de 0.98. Bueno, continuando con los cálculos, nuestro siguiente punto sería lo que es la determinación del diámetro interior del tubo. Ya, la fórmula para lo que esta determinación va a ser igual al diámetro exterior del tubo menos el espesor multiplicado por 2. ¿Ya? Como vemos aquí en la tabla,
Vemos que nuestro diámetro exterior va a ser igual a 0.01905 metros y nuestro espesor va a ser igual a 0.00165. ¿Ya? Realizando el cálculo correspondiente, nos da un diámetro interior del tubo de 0.01575 metros. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el cálculo del área interna. Y este va a ser igual a pi por lo que es el diámetro interior calculado anteriormente, elevado al cuadrado, dividido para 4. Ya realizando el cálculo como vemos ahí, nos da un valor de 0.0001948 metros cuadrados. Ya. Luego de haber realizado eso de ahí, procedemos a lo que es el cálculo del área total. Ya, aquí necesitaremos lo que es el área interna, que ya vimos que es igual a 0.0001948, y también necesitaremos la cantidad de tubos con la que cuenta el intercambiador, que como les mencioné a mi compañero al principio, son 23 tubos. Ya, la multiplicación de estos dos valores nos da lo que es el área total, siendo igual a 0.00448 metros cuadrados. Bueno, ahora vamos a lo que es a proceder con los cálculos del fluido, los cálculos más importantes para el fluido frío, comenzando con el calor. Ya, como vemos al lado izquierdo, vemos que el calor va a ser igual a la masa del fluido frío por el Cp del fluido frío, multiplicado también por la diferencia de temperatura de este mismo fluido, es decir, la temperatura de salida más la temperatura de entrada. Ya. Aquí, como masa, vemos que tenemos 3.0133 kilogramos por segundo. El Cp va a ser igual a 4.197 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. La temperatura de salida va a ser igual a 10 grados centígrados. Este ya, como vimos, fue calculada y comprobada. Y la temperatura de entrada va a ser igual a 5 grados centígrados. Toda esta multiplicación nos da como resultado un valor de Q de 63.234 kilowatts. Ahora vamos a proceder al cálculo de la densidad del fluido frío a esa temperatura. Ya. Como les mencioné a mi compañero al principio, tenemos lo que es las densidades a temperaturas de 5 y 10 grados centígrados. Pero necesitamos saber esta densidad a la temperatura promedio, es decir, a la temperatura de 7.5 grados centígrados. Por lo que es necesario realizarlo una interpolación. Ya. Aquí tenemos lo que es la fórmula de interpolación, que va a ser igual a esa densidad de 999.7 sumada por la división entre la diferencia de las densidades sobre la temperatura de 5 grados centígrados menos la temperatura de 10. Todo esto multiplicado por la diferencia entre 7.5 y 10 grados centígrados, dándonos como resultado una densidad de 999.75 kilogramos sobre metros cúbicos a la temperatura de 7.5 grados centígrados. Ya. Luego continuamos con lo que es el cálculo de la viscosidad dinámica. Así como hicimos con la densidad anteriormente, necesitamos saberla a una temperatura de 7.5 grados centígrados, por lo que volvemos a realizar una interpolación con los datos que ya tenemos aquí. Ya esta interpolación nos da como resultado un valor de 0.0014 kilogramos sobre metros por segundo. Como siguiente punto tenemos lo que es el cálculo del número de Prandtl. Aquí también tenemos lo que es un Prandtl a una temperatura de 5 grados centígrados, que va a ser igual a 11.2, y un Prandtl a una temperatura de 10 grados centígrados, que va a ser igual a 9.45. Pero como se venía mencionando y trabajando, lo necesitamos a una temperatura de 7.5. Vemos que realizando la interpolación nos da un Prandtl de 10.325. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el cálculo de la conductividad térmica a la temperatura de 7.5 grados centígrados. Como vemos, la conductividad a 5 grados va a ser igual a 0.571 watts sobre metros grados centígrados,
Y una temperatura de 10 va a ser igual a 0.580 watts sobre metros grados centígrados. Ya realizando la interpolación con los datos que tenemos, nos da un coeficiente, una conductividad térmica a una temperatura de 7.5 grados centígrados de 0.576 watts sobre metros grados centígrados. Bueno, luego de haber realizado estos cálculos para el fluido frío, procedemos a calcular estos datos también para lo que es el fluido caliente, es decir, para el destilado de acrilonitrilo. Comenzamos aquí con lo que es la densidad, teniendo datos para temperaturas de 40 y 25 grados centígrados respectivamente. Pero como el fluido frío, aquí vamos también a trabajar con la temperatura promedio, que es igual a 32.5 grados centígrados. Por lo que nuevamente es necesario recurrir a las interpolaciones, dándonos como resultado un valor de 798.82 kilogramos sobre metros cúbicos. Luego de haber calculado la densidad, procedemos también a la viscosidad dinámica, teniendo un valor de una viscosidad a 25 grados de 0.2912 cp y a 40 grados de 0.2355 cp, se procede a interpolar para calcularlo a una temperatura de 32.5 grados centígrados, dándonos como resultado un valor de 0.2633 cp, pero este valor necesitamos convertirlos a las unidades con las que venimos trabajando, es decir, a kilogramos sobre metro segundo, por lo que realizamos un factor de conversión, en los que decimos que 1 kilogramo sobre metro segundo va a ser igual a 1000 cp. Y esto de aquí nos da como resultado un valor de 0.000263 kilogramos sobre metro segundo. Luego vamos con lo que es el cálculo de la conductividad térmica a la temperatura que ya estamos trabajando, es decir, a 32.5 grados centígrados. Estas conductividades térmicas van a ser también interpoladas, dándonos como resultado un valor de 0.1410 kilocalorías sobre HMC. Pero este valor necesitamos convertirlo, como en el punto anterior, a unidades con las que ya venimos trabajando. En este caso, a watts sobre metros grados centígrados. Por lo que decimos que 1.163 watts sobre metros grados centígrados va a ser igual a 1 kilocaloría sobre HMC, dándonos un valor ya convertido de 0.16398 watts sobre metros grados centígrados. Bueno, luego de haber calculado todos estos datos, tanto para el fluido frío como para el fluido caliente, como siguiente punto tenemos lo que es el cálculo de la velocidad para lo que es el fluido frío, es decir, para aquel que pasa por los tubos. Bueno, como fórmula de partida, tenemos que el flujo másico va a ser igual a la velocidad por la densidad por el área. Despejando la velocidad, nos da que esta es igual a la masa sobre la densidad por el área total. Aquí vemos que la masa, que ya la sabemos, va a ser igual a 3.0133 kilogramos sobre segundo. Esto va a dividir a la multiplicación entre la densidad, en este caso del fluido frío, de 999.75 kilogramos sobre metros cúbicos, por el área total, que esta es igual a 0.00448 metros cuadrados, que ya fue calculado en los puntos anteriores, dándonos como resultado una velocidad de 0.6726 metros por segundo, para lo que es el fluido frío, que circula por los tubos. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es el cálculo del número de Reynolds, que este va a servir como un valor para determinar lo que es el coeficiente de calor en el lado del tubo. Este número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por la densidad por el diámetro interior del tubo sobre la viscosidad. En este caso, todos estos valores de densidad y viscosidad van a estar en relación a lo que es el fluido frío.
Ya vemos la velocidad calculada anteriormente de 0.6726 metros por segundo, que multiplica la densidad de 999.75 metros por segundo, también multiplica lo que es este diámetro de 0.011575 metros, y todo este valor multiplicado va a dividir a la viscosidad de 0.0014 kilogramos sobre metro segundo. Este número de Reynolds nos da igual a 7.495.5229. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es el cálculo del L sobre D. Y este de aquí va a ser importante para lo que es el siguiente paso. Vemos la longitud de 1.8288 metros que va a estar dividida para 0.011575, que representa el diámetro interior. Esto nos da como resultado de 116.1143. Estos valores de aquí van a ser usados para lo que es la determinación de la JH en lo que es el lado de los tubos. Y esta de aquí va a estar en relación, esta aquí se va a encontrar en la gráfica que tenemos aquí, utilizando tanto el valor del Reynolds como el valor del L sobre D. Como vemos, nuestro Reynolds es de 7.495.5229, el cual va a ser buscado en lo que es el eje de las X. Vemos ahí, se selecciona el punto, y este de aquí va a subir hasta encontrarse con una de las curvas, que estas curvas aquí están en relación al L sobre D. Como vimos arriba, nuestro L sobre D, ya calculado, nos da 116.1143. Vemos como no existe una curva para ese valor, tomamos la de referencia la de 120, que es la más cercana. Ya la intersección entre la curva y nuestro Reynolds nos da un valor de JH de 4 por 10 a la menos 3. Ya. Luego de haber calculado este término, procedemos a calcular lo que es el HI en el lado de los tubos, como ya se vio que estamos trabajando. Este HI, ¿a qué va a ser igual? Este va a ser igual al JH que hemos calculado a través de la gráfica por el número de Reynolds por Pran elevado a la 0.33 por el coeficiente de conductividad del fluido frío por la división entre la viscosidad del fluido caliente sobre el fluido frío elevado a la 0.14, y todo esto dividido para el diámetro interior. Como vemos ahí en la tabla que está ahí, nuestro JH fue de 0.004, nuestro Reynolds fue de 7.495.5229, nuestro Pran fue de 10.325, nuestra conductividad para el fluido frío fue de 0.576 watts sobre grados centígrados, la densidad del fluido caliente va a ser igual a 0.000263 kilogramos sobre metro segundo, mientras que 1.575 metros. Procediendo a nuestro cálculo, esto nos da como resultado que nuestro HI va a ser igual a 1870.9629 watts sobre metros cuadrados por grado centígrado. Bien, continuando con los cálculos, el siguiente paso a realizar es el cálculo del área de la coraza. Para ello se tienen los siguientes datos: el diámetro externo de la coraza, que es 0.1682 metros, el spacing de 0.12065 metros, la longitud de la coraza de 1.8288 metros, y el pitch de 0.0238 metros. Y con ello podemos calcular el área de la coraza a través de la siguiente fórmula, donde se tiene que multiplicar el diámetro externo de la coraza por el spacing por la longitud de la coraza dividido para 144, que es una constante,
por pitch. Al momento de reemplazar cada uno de estos valores, nos da como resultado un área de 0.011 metros cuadrados. Bien, ahora vamos con el cálculo del diámetro equivalente. Para ello se tienen los siguientes datos. El diámetro interior del tubo de 0.01575 metros. El pitch, que es el mismo que utilizamos en el paso anterior, que es de 0.02381 metros. Y el diámetro exterior, que es de 0.1905 metros. Estos datos serán reemplazados en la siguiente fórmula, donde el diámetro equivalente va a ser igual a 1.1 que divide al diámetro interno del tubo, y esta relación se multiplica por pitch elevado al cuadrado menos 0.917 por el diámetro externo elevado al cuadrado. Y al momento de realizar el reemplazo de los datos y realizar cada uno de los pasos, nos da como resultado un diámetro equivalente de 0.01635 metros. Continuamos con el cálculo de la velocidad másica. Para ello se requiere el flujo másico del fluido caliente, que es de 1.835 kilogramos sobre segundo, el área superficial, que ya la habíamos calculado anteriormente, que es de 0.011 metros al cuadrado, y con estos datos procedemos a reemplazar en la fórmula, donde la velocidad másica va a ser igual al flujo másico del fluido caliente dividido para el área superficial, dándonos un resultado de 166.818 kilogramos sobre metros al cuadrado por segundo. Continuamos con el número de Reynolds, donde tenemos la velocidad másica, que ya la habíamos calculado anteriormente, que es de 166.818 kilogramos sobre metros al cuadrado por segundo. El diámetro equivalente, que también hemos calculado, de 0.01635 metros. La viscosidad para este fluido caliente, que es 0.000263 kilogramos sobre metros por segundo. Y realizamos lo que es el reemplazo en la fórmula de la velocidad másica por el diámetro equivalente dividido para la viscosidad del fluido caliente. Realizando el reemplazo, nos da un resultado de 10.358.28. Ahora continuamos con el cálculo del PRAM. Para ello tenemos los siguientes datos, que es el CP de 2.298.135 joules sobre kilogramos grados centígrados. Tenemos la conductividad térmica de 0.1639 watts sobre metros grados centígrados. Y por último, lo que es la viscosidad del fluido caliente, que es de 0.000263 kilogramos sobre metros por segundo. Realizando lo que es el reemplazo, tenemos que PRAM va a ser igual al CP por la viscosidad dividido para la conductividad térmica, dándonos como resultado 3.6859. Con estos datos que ya hemos calculado, podemos obtener lo que es el JH, que nos va a servir para el posterior cálculo. Este se hace con el número de Reynolds, que ya lo hemos calculado anteriormente, que es de 10.358.28. Encontrándolo en este punto, podemos observar que el JH va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3. Continuando por el siguiente cálculo del HE, el HE dice que va a ser igual al JH que ya habíamos encontrado anteriormente, que multiplica el Reynolds por PRAM
elevado a 0.33, que multiplica a la conductividad térmica del fluido caliente, y que esto a su vez multiplica también a la relación que existe entre la masa del fluido caliente para la masa del fluido frío, y todo ello se eleva a 0.14. Y esto de aquí lo dividimos para lo que es el diámetro equivalente. Para ello tenemos los siguientes datos, donde JH es igual a 0.005, el Reynolds, que lo hemos calculado, de 10.358.28, el Prandtl de 1.5380, la conductividad térmica para el fluido caliente de 0.1639 watts sobre metros grados centígrados, la viscosidad del fluido caliente, que es 0.000263 kilogramos sobre metros por segundo, la viscosidad para el fluido frío de 0.0014 kilogramos sobre metros por segundo, el dato del diámetro equivalente de 0.01631 metros, y bueno, aquí tenemos ya lo que es el cálculo de las relaciones de las viscosidades, que es de 0.7904 metros. Al momento de reemplazarlo en la fórmula que ya les había mencionado anteriormente, nos da un HE de 633.02 watts sobre metros al cuadrado grados centígrados. El siguiente paso a realizar es la conductividad térmica. La conductividad térmica es la suma de la conductividad de ambos fluidos, tanto para el fluido frío como para el fluido caliente. La conductividad del fluido frío es de 0.1639 watts sobre metros por grados centígrados. Y para el fluido frío es de 0.576 watts sobre metros por grados centígrados. Y la suma de esto nos da un total de 0.7395 watts sobre metros grados centígrados. Bien, continuando, vamos ahora a calcular lo que es el coeficiente global de transferencia de calor. Para ello tenemos la siguiente fórmula. El coeficiente global de transferencia de calor va a ser igual a 1 sobre el HI, que ya lo hemos calculado, que tiene un valor de 1870.9629 watts sobre metros al cuadrado grados centígrados. Esto se suma a 1 sobre HE, y HE es 633.02 watts sobre metros cuadrados grados centígrados, y se tiene que sumar a la siguiente relación, que es el diámetro externo por el logaritmo natural, el diámetro externo dividido por el diámetro interno, sobre 2 por pi por el coeficiente que lo vemos acá, la conductividad térmica, por la longitud, y nos da un resultado total de 393.55 watts sobre metros cuadrados grados centígrados. Bien, aquí tenemos el área del intercambiador, donde tenemos la siguiente fórmula, donde el calor va a ser igual al área superficial por el coeficiente global de transferencia de calor, por la temperatura media logarítmica y por el factor de corrección. Y tenemos que despejar la fórmula porque lo que nos interesa saber es el área superficial del intercambiador. Una vez hecho el despeje, tenemos que el área superficial va a ser igual al calor dividido por el coeficiente global de transferencia de calor, que multiplica a la temperatura media logarítmica, y esto a su vez a el factor de corrección. Y aquí tenemos los datos de 63.234 watts para el calor, 393.55 para el coeficiente de transferencia global, tenemos 24.66 para la temperatura media logarítmica y 0.98 para el factor de corrección.
Haciendo los cálculos correspondientes nos da un total de 6.6486 metros al cuadrado para lo que es el área del intercambiador. Y como último punto tenemos la longitud del intercambiador. Vemos que el área va a ser igual a pi por el diámetro interno por la longitud, por el número de tubos y por el número de pasos. Teniendo los siguientes datos, el área del intercambiador, que ya lo habíamos calculado en el punto anterior, de 6.6486 metros al cuadrado, el diámetro interno de 0.01905 metros, el número de tubos, que es de 23, el número de pasos, que es igual a 2, y bueno, el pi, que ya es una constante de 3.1416. Haciendo el reemplazo en la fórmula, nos da un total de 2.4151 metros. Y bueno, una vez que ya hemos realizado cada uno de los cálculos, podemos concluir que en realidad la temperatura de salida del fluido frío es de 10 grados centígrados, que la temperatura media logarítmica es de 24.66 grados centígrados, que el calor de intercambio es de 63.234 kilowatts, además de las dimensiones de los tubos, siendo un área interna de 0,0001948 metros al cuadrado. También tenemos lo que es el área total de estos tubos, que va a ser igual a 0.00448 metros al cuadrado. La velocidad de 0.672 metros sobre segundo. Esta es del fluido frío, ya que este fluido es el que va a estar en tránsito por los tubos del intercambiador de calor. Por otra parte, también tenemos las dimensiones de la coraza, que es por donde va a fluir el fluido caliente, teniendo un área superficial de 0.11 metros al cuadrado, un diámetro equivalente de 0.01635 metros. Tenemos también las dimensiones del intercambiador en sí, con un área que la habíamos calculado ya como últimos pasos de 6.65 metros al cuadrado, y de la longitud del intercambiador, que va a ser igual a 2.4151 metros. Y bueno, como recomendaciones también podemos decir que para que este proceso se lleve a cabo en este intercambiador de calor, se requiere una velocidad mayor para lo que es el caso del fluido frío, ya que como nos podemos dar cuenta, y si comparamos estos valores con la ficha técnica, existe cierta variación por ese punto que son las velocidades. Gracias.